llamado como intercesor, como alguien que es llamado por el Señor para interceder a favor de otros. Amén. Muy bien. Salmo 142 leemos desde el versículo 1 en adelante. Salmo 142, versículos 1 en adelante. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mí. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Amén. Espíritu Santo, nosotros te pedimos que tú nos hables, nos ministres, nos guíes, nos enseñes por medio de tu santa y bendita palabra. Señor, ahora nosotros disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra. Nuestro entendimiento sea abierto, Señor, y nuestro corazón esté preparado para que esta palabra sembrada en nuestro corazón tenga fruto abundante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para entender mejor esta palabra, quizá vale explicar la situación. Usted tiene mayoría de sus Biblias, vea si la trae a la iglesia. Debajo del título dice Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y capítulos 24 al 3. Después usted crezcamos en el conocimiento de la palabra, lea, y de alguna manera así en el libro de Samuel vamos a ver cuánto más se nos dice de esta situación. Yo se lo resumo brevemente. David estaba huyendo de Saúl, que era un rey que estaba endemoniado, podemos decir. Sí, estaba endemoniado, enojado, lleno de envidia, de celos, y perseguía a David con la intención de matarlo, Y allí es cuando David se refugia en lo que se llama la cueva de Adulán. Allí se refugia David, y en ese lugar, justamente allí en la cueva, es donde hace esta declaración, esta oración y luego este cántico delante del Señor. ¿Sabe? David estaba enfrentando un momento duro, difícil, y él de alguna manera estaba en posibilidad de quizás él mismo levantar las manos contra el rey, ¿sí? Dios mismo le había dado en ocasiones la posibilidad, ¿sí?, de mientras era perseguido, al contrario, él estar en una situación de ventaja. Pero David decidió en su corazón, decidió en su corazón no levantar las manos contra Saúl, sino levantar sus manos delante de Dios. Y yo te digo de parte del Señor, sí, mejor es que no querramos levantar nuestras
contra nadie, por difícil que sea la situación, por contraria que se pongan quizás esas personas, aunque te critiquen, aunque se levanten en contra de tu vida, no levantes tus manos, sino determina en tu corazón levantar tus manos delante del Señor. Amén. Determinar en tu corazón levantar tus manos delante del Señor y reconocer también lo que el apóstol Pablo enseña, que tantas veces insistimos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿sí? Saúl era un rey que estaba endemoniado, atado. David había entendido lo que muchos años después escribió Pablo en su carta a los Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, David no decidió en su corazón enfrentar a Saúl con sus propias fuerzas, con su habilidad como guerrero, sino decidió enfrentar esa situación espiritualmente. Aunque es mucha más rica la descripción que hace el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, porque nos enseña respecto a aquellos que están cercanos a nosotros, a nuestros hijos, a esposo, esposa, cuando dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ustedes saben, lo hemos explicado, lo hemos aprendido aquí en la iglesia. Cuando la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne, se refiere a que el esposo no debe levantarse contra la esposa, ni la esposa contra el esposo. Esto dijo Dios a Adán, recuerda, en la creación, cuando le presentó a Eva, dijo, ella es ahora carne de tu carne y hueso de tus huesos. Cuando la palabra de Dios se refiere a que nuestra lucha no es contra carne, te está diciendo, esposo, tu lucha no es contra tu esposa, esposa, tu lucha no es contra tu esposo. Cuando dice sangre, se refiere a nuestra herencia. O sea, nos está diciendo, padres, la lucha de ustedes no es contra sus hijos, sino la lucha de ustedes es una lucha espiritual. El apóstol Pablo también en su segunda carta a los Corintios escribe, porque nuestras armas, diga conmigo, porque nuestras armas no son carnales, ¿sí? No tiene que ver con nuestras fuerzas, con nuestra carne, sino son espirituales. Nuestras armas son espirituales, diga conmigo, son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto lo había entendido David. Ya digo, no levantó sus manos contra Saúl, sí, sino levantó sus manos delante de Dios y determinó en su corazón enfrentar esa situación espiritualmente. Enfrentar esa situación espiritualmente, batallando en oración en la presencia de Dios. Amén. Entonces determinemos en nuestro corazón hoy enfrentar nuestras batallas, no con la fuerza de nuestra carne, no con nuestra habilidad para discutir o para debatir asuntos, a ver quién gana en esa discusión, sino para enfrentar nuestras luchas espiritualmente. Amén. Amén. Bien. En segundo lugar, esto para aquellos que anotan, esto fue el primer punto. Dice David, con mi voz clamaré, con mi voz. Se puede leer de esta manera: el que voy a orar voy a ser yo. Así puede leerse: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. ¿Sabe, mis hermanos? Hay situaciones en nuestra vida a las que somos confrontados, donde el Señor nos está invitando a acercarnos más íntimamente a su presencia. A veces nuestra relación con el Señor parece que tiene algunos otros anexos o dependencias. Parece que nuestra relación con Dios a veces depende de esto, de aquello, de aquel hermano, del otro, de mi esposo, de mi esposa, de mi papá, de mi mamá.
La propuesta de Dios para nosotros es que nosotros podamos desarrollar una relación personal íntima. Yo soy, dice David, el que voy a clamar. Yo soy el que voy a clamar. Como muchas veces decimos que no está mal que nos encomendemos en oración. A veces decimos, hermano, por favor, esté orando por esto. Pastor, esté orando por aquello. En realidad, nosotros también tenemos que orar, amén, porque a veces estamos derivando siempre la responsabilidad espiritual que nosotros tenemos sobre nuestra propia vida y sobre los asuntos que tenemos que enfrentar. No hay crecimiento espiritual hasta que yo no asumo una responsabilidad espiritual sobre mi propia vida de tener una relación con Dios. Miren, está bueno inclusive congregarse, por supuesto, es una victoria estar en la casa del Señor, pero el estar aquí no sustituye ni reemplaza nuestra responsabilidad de tener relación con Dios, de ser nosotros quienes clamamos, porque escuche, no es solamente una cuestión de ambiente, no es solamente estar junto a gente que ora, sino yo ser la persona que ora y que clama al Señor. No solamente estar junto a gente que busca al Señor, sino ser yo quien busca al Señor y tiene una relación personal con el Señor. Siempre la relación con Dios es personal. Amén. Dice la palabra de Dios que el único mediador, diga conmigo, el único mediador. O sea que no hay ni el pastor ni el hermano de intercesión, no hay otro mediador. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. O sea que todo lo que pedimos lo debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús. Pero diga conmigo, soy yo. Amén. Bien. En tercer lugar, sabe que a veces hay muchas preguntas de cómo uno debe orar, qué palabras se deben usar. Y usted me diría rezar, porque hay una gran diferencia entre orar y rezar. Rezar es repetir una oración. Si se quiere, nosotros rezamos el Padre Nuestro. A ver, repetimos el Padre Nuestro. Es una oración de memoria que tiene contenido de alguna manera de todos los elementos que nosotros debemos tener en cuenta para orar. Aunque no es la única oración que debemos hacer, al contrario, es un modelo de cómo nosotros debemos orar al Señor. Pero orar no es rezar, no es repetir de memorial. Y la pregunta es algo que surge, ¿de qué manera? ¿Cuáles son las palabras? Yo escucho a tal hermano que ora, y ora tan bonito, ¿cómo me gustaría orar a mí como el hermano? No existe tal cosa de orar como el hermano, porque la oración, escuche, la oración, las palabras de la oración justamente se forjan en una situación personal. No hay palabras copiadas del otro. Puede que usted, después de un tiempo de estar con una persona, adopte ciertas características de la oración de esa persona o ciertas palabras, pero lo que hace a la intimidad de la oración, de la relación con Dios, sí, yo no puedo usar las mismas palabras de otro, porque mi situación en ese momento es diferente. O sea, que las palabras de mi oración se forjan en la situación por la que estoy atravesando. Es muy personal, es muy particular esto, muy personal, muy particular. ¿Cómo vas a orar? ¿Cómo está en tu corazón? De acuerdo a lo que necesitas de parte del Señor, con toda apertura y con toda sinceridad de corazón. Esto es lo que nos bendice cuando nuestro corazón se abre delante del Señor y no estamos buscando formas, sino al contrario, nuestro corazón se derrama sinceramente delante del Señor. Yo anoté una frase que me gustó mucho que dice: el lenguaje
de la oración se forja en la prueba. El lenguaje de la oración se forja en la prueba. En la situación por la que estoy pasando, de allí surgen las palabras de mi oración. Si yo estoy pasando por un momento de aflicción, de esto voy a estar hablando y derramando mi corazón delante del Señor. Si estoy caminando en un tiempo de victoria, las palabras surgirán de esa experiencia de victoria que estoy teniendo con el Señor. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. En cuarto lugar, dice: delante de ti expondré mi queja y manifestaré mi angustia. Delante de ti. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Delante de Dios. Sí, lea conmigo de nuevo, por favor, el versículo 2. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuanto más manifestemos delante de Dios, menos necesidad tendremos de manifestar delante de los hombres. Cuando usted escucha a alguien que se queja mucho, dígale así: estás hablando poco. Le saltó la ficha. ¿Sí? Cuando se queja mucho es porque está orando poco. Porque según esta palabra, yo voy a exponer delante de Dios mi angustia y voy a declarar delante de Él mi queja. Porque como varias veces mencionamos esto, ¿quiénes son los que más sufren todas esas cosas que nos pasan interiormente cuando no las manifestamos delante de Dios? Mire, quizá nunca lo habíamos relacionado, pero el daño de no tener una vida de oración fluida delante de Dios va a arruinar todas las intenciones. Porque lo que no se manifiesta delante de Dios, lo vas a manifestar delante de alguien. Y por lo general, ¿quién es ese alguien? Delante de ti lo vas a manifestar. Delante de aquellos que son los más cercanos. Los que más sufren son los que más cerca están. Todos esos estados de ánimo alterados que tenemos, que deberíamos soltar todo esto delante de Dios. Yo creo que aquel que oró va a ser guiado a relacionarse con los demás de manera diferente, porque ya soltó su queja y dejó su angustia. No es que está esperando al otro para descargarle todo. ¿Sí? Te imaginas cómo se daña, cómo se lastima una relación de amistad con los hijos. ¿Cuántas veces nosotros los padres, sobrecargados, desbordados por muchas cosas, descargamos nuestra carga, nuestra lucha sobre nuestros hijos, esposo sobre esposa? El esposo viene ahí con los problemas de su trabajo y no dice, inclusive a veces hasta no dice: tuve problemas en el trabajo, te pido que me entiendas, sino directamente descarga todo, ¿sí? Porque por ahí no lo puede descargar con el jefe, porque si no lo raja, ¿sí? Lo descarga sobre aquellos que están más cercanos. Entonces, delante de ti expondré mi queja y manifestaré mi angustia. Entonces, cuanto más, diga conmigo, cuanto más lo hago delante de Dios, o sea, de dejar la carga delante de Dios, menos necesidad de hacerlo delante de los hombres, delante de los hombres. Escuche, mi hermano, escuche. Nosotros debemos discernir, ¿verdad?, cuánto quizás nos quejamos sobre ciertas cosas. Bueno, cuando nos quejamos, eso significa
significa que estamos sobrecargados por algo. Nos quejamos, empezamos a hablar mal y empezamos a enojar fácilmente. Y como estamos hablando hacia algunos cultos, cuando está faltando esa vida de oración, de comunión con el Señor, vuelven a aparecer aquellas características de nuestro carácter y de nuestra forma de hablar, sobre las que ya el Señor en algún otro tiempo había tratado. Vuelve a aparecer esta manera, vuelve a aparecer palabras feas, vuelve a aparecer ese carácter que se altera fácilmente. Entonces, delante del Señor. A ver, vamos a declararnos juntos. Delante de Él expondré mi queja. Delante de Él manifestaré mi angustia. ¿Sabe que yo entiendo que aquí no tiene que haber reservas? No puede, ojalá, no todos tienen la posibilidad, pero tengas un lugarcito, ¿sí? Un lugarcito. Sí, tu segundo, salir. De verdad que es así. De verdad que es así, mi hermano. De verdad. Aleluya. Señor, nos dé gracia para experimentar esto. Aleluya. El punto 5 de esta palabra dice, en el versículo 4 leemos, dice, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Esto se lo dice al Señor. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Sí, el salmista se tiene que enfrentar a una situación de soledad, a una situación de soledad. Yo quiero decirte esto es para todos, pero especialmente aquellos que tienen un llamado a servir al Señor. La experiencia de soledad es una experiencia inevitable. La experiencia de soledad, de sentirse solo, es una experiencia inevitable, porque en esa experiencia de soledad Dios se revelará y tratará con nuestra vida. Véalo, por favor, en la vida de Elías, véalo en la vida de David, véalo en la vida de Jeremías, véalo en la vida de Daniel, a lo largo, véalo en la vida de Jesús. Sí, que fue en el momento más duro y más difícil, le dijo a sus discípulos, necesito que estén conmigo, que me acompañen, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Y se fue a orar y se le quedaron dormidos. Sí, la soledad es una experiencia inevitable y es parte del trato y de la formación espiritual para nuestra vida. Pero esto no significa que debo enojarme con las personas, sino debo entender que Dios está tratando con mi vida y me está enseñando a tener una mayor dependencia de Él. Hasta que yo no desarrollo tener una mayor dependencia del Señor, voy a estar expuesto continuamente a desilusiones. Mire, yo no estoy animándolo a que usted se sienta mal con aquella persona que usted creía que debía estar y no está de ninguna manera. No lo estoy animando a esto, sino a que entendamos que es una experiencia inevitable en la vida del creyente que está caminando a experimentar soledad, y en esa soledad sentirse casi obligado a buscar de parte del Señor. Porque escuche, hay gente que mientras tiene bastones, hay gente que mientras tiene personas en las que se puede apoyar, va a estar dilatando la posibilidad de entregarse y de rendir su corazón delante de Dios. Sí, la soledad te invita a acercarte al Señor de otra manera y a ver las personas tal cual son, personas igual que nosotros, débiles, limitadas, sí, y necesitadas de Dios igual que nosotros. Amén. Entonces fue entrenado el salmista en la soledad. Él descubre, dice, así debería leerse este versículo. Dice, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Se ve que hay algunas personas que se hacían como que no lo conocían. ¿Sí? Esto es lo que dice, se hacían como que no lo conocían. Es más, de algunas personas en las que él creía que podía venir
necesita alguna ayuda, eran las personas que le estaban tendiendo una trampa. O que lo estaban a punto de traicionarlo. Esa es la realidad que revela esta palabra, ¿sí? Esta palabra, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida, soledad. Recuerda, hermano, recuerde, porque a veces el no entender esto que la palabra de Dios nos muestra, quizás puede traer resentimiento a nuestro corazón. No estoy diciendo que no necesitamos de las personas, pero sí estoy diciendo que la experiencia de pasar por tiempos de soledad es una experiencia inevitable, donde hay una invitación implícita a acercarse al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Denle ese aplauso al Señor que está guardando. Amén. Gloria a Jesús. En el versículo 6 dice: escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen. Pero antes de esto, de que comience creo que aquí comienza la oración. Todo lo demás fue conversación con Dios, si se quiere. Todo lo demás fue conversación. Pues estoy enojado, ¿qué le pasa esto? ¿Sí? Todo conversación, fue debate. ¿Sabe? A mí me maravilla leer esta palabra porque evidentemente hay como un intercambio de hablar, de abrir el corazón y de escuchar también la voz del Señor, ¿sí? Porque hay cosas, es como que en la oración misma se van resolviendo. Yo te digo esto, mi hermano, no esperes estar bien para orar. No esperes que se te acomoden las ideas. En la oración se te van a acomodar las ideas. En la oración el Señor te va a estar hablando e indicando cómo tenés que seguir. No estés esperando. No, yo tengo que estar bien porque así yo no puedo orar. Uno puede orar como se siente, de acuerdo a lo que le esté pasando. Y así en la oración se van ordenando las cosas. Entonces, toda esta primera parte fue una oración. Y escuche esta conclusión a la que llega el salmista. Dice: y mi porción, dije, tú eres mi esperanza. Esto a Dios, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Sabe qué sucede aquí? David vuelve a darle el primer lugar a Dios en su corazón. Porque hasta ese momento estaba su expectativa respecto a personas que lo podían ayudar, que lo podían librar, que lo podían acompañar en esas situaciones. Como que ahí se vuelve a ubicar a Dios en el primer lugar. Se vuelve a acomodar esto. Sí, ¿sabe? Hay un texto que a veces se cita, yo digo deliberadamente, donde dice: maldito el hombre que confía en el hombre, más bendito el varón que confía en Jehová. Pero conoce el libro de Jeremías. Sí, pero a veces se aplica deliberadamente esto, porque la maldición no tiene que ver con la confianza que nosotros podamos tener sobre las personas. Porque toda relación se construye en base a la confianza. Si no hay confianza, no hay relación. Si no hay confianza, no hay relación. Pero la maldición es para que el que quita el lugar que le corresponde a Dios y pone así a una persona. Entonces lo que David resuelve en ese momento de oración es poner a Dios en el lugar donde Dios siempre debe estar. Dios siempre debe estar en el primer lugar de nuestro corazón. Y esto nos va a permitir el mantenernos guardados y sostenidos frente a las desilusiones que son propias de la vida, de nuestro caminar. No necesariamente como cristianos nosotros estamos guardados o estamos inmunizados de enfrentar situaciones de desilusión. De ninguna manera. Nosotros también estamos expuestos, pero cuando Dios está en el primer lugar, nosotros es como que nos reubicamos en la perspectiva que tenemos de nuestra propia vida y de la que tenemos de los demás. Por ejemplo, Pablo dice: porque tenemos un tesoro que está puesto en un vaso de barro. Eso es tener perspectiva. Eso es ver claramente que Dios está en nosotros, pero que nosotros somos un vaso de barro. Eso también nos pone en perspectiva de que no estamos solos, sino que Dios está en nosotros. Pero esto de entender vaso de barro es entender también al otro y es entendernos nosotros. Porque ¿cuántas veces otros necesitaron de nosotros?
trabajábamos? ¿O no? ¿Por qué a veces enojarnos y lamentarnos tanto respecto de las personas que por ahí nos faltan, de que no están y deberían estar, y debería haber hecho esto y no lo hizo? Sí, porque sabe la expectativa que se crea en nosotros se vuelve equivocada cuando ponemos a una persona en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Cuando ponemos a una persona en el lugar que solamente le corresponde a Dios, o sea, Dios no te va a fallar. Dios siempre va a estar, Dios siempre te va a acompañar, Él va a hacer milagros, Él te va a responder. Pero ya digo, esto no es para despertar alguna animosidad en personas. No, yo confío en Dios solamente. No se trata de eso, no se trata de eso. Entonces, la oración, lo que produjo en el salmista es cambiarlo. La oración no tiene que orar solamente para que cambien las circunstancias. La oración no tiene que cambiar primero a nosotros. La oración primero no tiene que cambiar a nosotros. O sea que yo tengo que salir de mi tiempo de oración. Salir de mi tiempo de oración, yo mismo cambiado, transformado. O sea, liberado de esa angustia, de esa lucha interior, de ese enojo que puedo tener hacia las personas. Yo tengo que experimentar en la oración una liberación sobre mi vida, porque mire, la oración no solamente para que cambien las cosas, sino para que mi corazón sea cambiado. Entonces, se desprendería de esto, que si yo tengo una vida de oración, yo tengo que experimentar transformación. Porque si yo digo que tengo una vida de oración y mi vida no es transformada, en realidad no estoy teniendo una vida genuina de oración. Porque la oración cambia las cosas, pero la oración también me cambia a mí. Amén. La oración también me cambia a mí. Amén. Yo no puede ser que yo me levanté de orar y me haga como todo el mundo. Sí, yo me levanté de orar, estuve con Dios y Dios me ministró paz y tengo una actitud diferente. Por eso a veces ese reproche de algunas personas que no conocen al Señor, por ahí están nuestra fe. ¿Dónde estuviste vos? ¿No estuviste en la iglesia? Mira cómo venís. Llega a la iglesia y pone a gritar ahí a todo el mundo, a maltratar a todo el mundo. ¿Pero dónde venís? Dice, ¿no? Y así también dice, ¿pero qué? ¿Estuviste orando? Y si estuviste orando, algo tiene que pasar. Tenés que tener paz, tenés que tener otra actitud para hablar, porque estuviste con Dios. Amén. Dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién es. Si estuviste con Dios, se tiene que notar. Amén. Se tiene que notar. Entonces la oración que nos cambia a nosotros. Y luego dice, ya para terminar, saca mi alma de la cárcel. Sí, porque esa es la situación. No estaba en una cárcel, pero estaba como en esa situación. Mi alma, él está hablando de lo que él sentía. Él se sentía como en una cárcel para que yo pueda alabar tu nombre. Y después aquí está lo que les estoy explicando en esta última parte. Me rodearán los justos. Usted se da cuenta, no es que termina la oración con un resentimiento hacia las personas, sino al contrario. Él dice, Señor, me vas a sacar de la cárcel y vas a hacer que gente justa esté a mi alrededor. Porque no se trata de una relación con Dios, sí, que me impide relacionarme bien con los demás. Al contrario, la justa relación con Dios me llevará a mejorar mi relación con las personas. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. ¿Cómo termina esta oración? El victorio termina esta oración. El victorio termina con este asunto abierto delante de Dios, pero cerrado también delante de Dios. Hermano, no te levantes de tu oración hasta que aquello que abriste delante de Dios quede cerrado. No es solamente derramar el corazón, soltar la angustia y quedarte con eso y levantarte. No. Trata de no levantarte de tu tiempo de oración. Trata de no salir de tu tiempo de oración, de comunión con Dios. De que aquello que abriste delante de Dios quede cerrado. De que te levantes experimentando la paz del Señor. La convicción en tu corazón de que Dios oyó tu oración. La convicción en tu corazón de que algo a partir de allí va a comenzar a cambiar. La seguridad. No abras. Porque mire, a veces parece en esto que decía primero, la oración a veces sonaría solamente como una terapia, donde yo me libero, donde yo grito, donde yo digo, no
no se trata de una terapia psicológica, no, se trata de abrir el corazón, de derramar el corazón delante del Señor, pero aquello que yo abrí delante de Dios en oración, yo también siento que eso se cierra, o sea que eso se termina, que Dios trae paz al corazón y yo me levanto de ese tiempo de comunión con el Señor en victoria. En victoria. Yo sé, Señor, que me serás propicio. Pablo escribe a Timoteo y dice: pelea la buena batalla de la fe. Amén. ¿Sabe qué significa esto? No, que no vas a tener batalla. Sí, pero que la batalla hay que pelearla. Y de esa batalla tenés que tener victoria. ¿Cuál es esa batalla? De que cambien las circunstancias, no necesariamente. La batalla que se libra es la batalla de la fe. Es que yo me levanto de estar en comunión con el Señor y yo creo en mi corazón que Dios va a hacer algo, que Dios está conmigo. Es cuando yo venzo en esa buena batalla de la fe, es que yo tengo la certeza de que no estoy solo. Tengo la certeza de que Dios me va a ayudar. Porque ¿cómo se desarrolla esa batalla? El enemigo te va a hacer dudar del cuidado de Dios, de que Dios quiere lo mejor para tu vida, de que el Señor está a tu lado. El que libra esa batalla, sí, y gana esa batalla, se levanta teniendo esta certeza: Dios está conmigo, yo sé que me va a ayudar, yo sé que me va a ayudar, yo sé que me va a dar la victoria, yo sé que nunca Él me dejó ni me desamparó, yo sé que Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Les invito a estar de pie. Gloria a Jesús. 12 menos 10 pasadito. Tranquilo. Si ya hizo la salsa, en un ratito. Amén. Gloria a Jesús. Paz. Amén. Gloria a Jesús. Los estoy deteniendo. Conscientemente los estoy deteniendo. Pues se te empiezan a ir. ¿Viste? Se te empiezan a ir. Por decir, Señor, si fuéramos de esa iglesia que se empieza el culto y nadie sabe el misterio de cuando termina el culto. Somos ordenados en los tiempos, por eso aquí tenemos nuestro corazón. Nadie se vaya corriendo, ¿sí? Contrario, la paz del Señor, saludar a tus hermanos bendecidos. Amén. Gloria a Jesús. Oramos. Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, desarrolla en nosotros una vida de intimidad, de oración, de comunión, Señor. Aleluya. Ore sana, despiértanos, Señor. Aleluya. A la oración, al clamor, a la súplica. Aleluya. Sí, Señor. Tú nos estás invitando a través de situaciones que estamos enfrentando. Tú siempre nos dices que las puertas de tu presencia están abiertas. La invitación está siempre vigente. Aleluya. Ore sana para presentarnos delante de ti, Señor. Oh, Rabasamaca, del día Samaca, para experimentar liberación en nuestra vida, Señor, para alcanzar victoria, que es por la fe en Jesucristo, Señor. Oh, Shabbatana Masaka. Oh, Espíritu Santo. Aleluya, la unción, el despertar, Señor, de tu pueblo, en la oración, en el clamor, en la súplica. Aleluya, por nada, dice la palabra, estemos afanosos, estés preocupado
Pablo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con todo ruego, súplica y acción de gracias. Aleluya, aleluya. El Espíritu Santo te está llamando, aleluya, nos está llamando, aleluya. Las circunstancias nos están hablando de que debe haber una búsqueda especial del Señor en nuestra vida. Todo nos está indicando que debe haber una profundidad espiritual mayor, aleluya, en la que debemos buscar del Señor, de su presencia, aleluya. Levantamos nuestras manos, sí, Señor, úngenos, despiértanos, Espíritu Santo, levántanos, Espíritu Santo, Espíritu Santo, aleluya, enséñanos a clamar, Señor, oh Santo, levanta a tus siervos, levanta tu ejército, Señor, levanta tu pueblo, levántanos en oración, Señor, sí, en el nombre de Jesús.